Este es el último especial de Canal A desde la Feria del Libro de Santiago del Estero. La presentación es cortísima porque hay mucho que mostrarte y comenzamos ahora. La Feria del Libro de Santiago del Estero pone énfasis en el quichua y estamos con Héctor Andreani y una presentación del libro muy especial. Sí, es un libro que hicieron adolescentes de cuarto año de un colegio rural de Villa Salavina. Se llama Salavinamanta Moscos, que significa soñando desde Salavina. Es un libro hecho con aportes de cada uno de ellos. Lo hicieron en realidad en el año 2019 como libro artesanal. Colaboramos nosotros desde un proyecto de voluntariado universitario. Hicieron 350 ejemplares más o menos, con los cuales vendieron y se pagaron el buzo de quinto, ¿no? Eso es maravilloso. Los chicos hicieron literatura con la lengua quichua. ¿Son todos quichua hablantes? La mayoría, por lo menos, son bilingües quichua-castellano, ¿no? Hay una parte que no. Y ahora el Ministerio de Educación, bueno, financió una nueva edición, ya un librito más elaborado, y ahora se lo presenta a ese libro con los chicos que, bueno, algunos tienen 20 años ya no están en cuarto año del secundario. Y se hacen varias actividades aquí en la feria relacionadas con la lengua quichua, varios libros y actividades, ¿no? Al menos lo que sí sirvió como experiencia es que ellos se dieron cuenta de que un libro hecho en quichua podía, o por lo menos con la lengua, podían hacer alguna especie de emprendimiento, porque siempre la lengua está asociada al atraso, a la pobreza o a que no debe ser enseñada, porque representa eso. Entonces, con el libro representa otra cosa y hay otro valor simbólico que aumenta, ¿no? Buenísimo, muchas gracias y nos vamos ya a la presentación. Estamos con Liliana Mazara, licenciada y doctora en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán en la Feria del Libro de Santiago del Estero, con actividades asociadas al microrrelato. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, saludos, gracias por invitarme. Gracias a vos, Liliana. Entonces, estás aquí en la Feria del Libro con actividades de microrrelato. Sí, una de las actividades es el microrrelato, que es el género al que nos estamos dedicando un grupo de gente. Claro, porque hay que decirlo, sos especialista en literatura del NOA. A ver, contanos qué es la literatura del NOA. Bueno, primero decir que esto quiero que quede claro, literatura argentina del noroeste, porque el país es largo y son todas regiones. Entonces se acostumbró mucho a decir literatura del NOA, en realidad es Argentina del noroeste, claro, o Argentina del NEA, o Argentina de la Patagonia. Porque se hablaba de literaturas regionalistas. Claro, en cambio hoy tenés que hablar de literaturas de las regiones. En un momento dado, hace muchos años atrás, en los años 90, cuando yo también fui docente de la Universidad Nacional de Jujuy, decidí abrir un espacio para literatura argentina del NOA. Y entonces ahí empezar a hacer circular a gente como Héctor Tizón, Daniel Moyano, Aparicio, Libertad de Mitrópolis, Liliana Belone, un montón de gente que para nosotros es canónica, tenemos nuestro propio canon, pero que para el resto del país o no se conoce o son escritores periféricos. Claro, depende de la centralidad. Y hay una cosa que es la centralidad del mercado, ¿no? Con las grandes editoriales también, que imponen su propia línea, su propio canon. Pero la docencia, ser licenciada en letras, doctorarse en letras, ser academia, permite otra visión de las cosas. Y hay una pasión, seguramente en tu caso, en todo esto, porque vos sos jubilada como docente, pero seguís en la investigación, tenés una revista, o sea, estás en una revista. Sí, sigo en investigación con la gente de la UNT y con la gente de la Universidad Nacional de Jujuy, y con esta gente también Salta, Formosa y demás, tenemos una asociación que se llama RELA,
es la Red Interuniversitaria de Literaturas de la Argentina, porque somos una diversidad, somos un mismo país, pero somos una diversidad cultural. Y contanos entonces de estos cuadernos de Penélope, tu libro, tu último libro. Sí, este es mi último libro, el último no llegó a la feria por razones de imprenta, pero bueno, yo estoy muy dedicada al microrrelato y a la poesía, con cuento también, pero he publicado sobre todo microrrelato. A ver, para nuestros espectadores, ¿qué pasa? El microrrelato es una forma breve, ¿no? La palabra micro ya lo estaría indicando. Pero es una manera también de acercarse a la lectura y tal vez a la escritura. Y le vamos a pedir a Liliana que nos dé unas claves de definición, por un lado, de microrrelato y que también nos lea un microrrelato. Bueno, empezamos por la definición, Dale, ¿te parece? dale. Dale. Bueno, vos lo dijiste, la brevedad, pero es una brevedad especial, porque el doctor Lagmanovich decía, un microrrelato tiene que tener narratividad. Además de narratividad, tiene que tener concisión, síntesis y condensación. En 200 palabras tenés que hacer de cuenta que escribís un cuento, que no es lo mismo. Y además, tener un final que provoque, un final sorprendente y poco uso de la adjetivación. No tenés que dilatarte, tenés que ser precisa en el microrrelato. A ver, queremos escuchar un microrrelato tuyo. Vamos a leer un microrrelato de Cuadernos de Penélope que tiene, lo leo porque tiene una de las estrategias que se usa mucho en el microrrelato, que es la intertextualidad, apelar a otro, pero sin apropiarse del otro, usarlo para decir otras cosas. Y vamos a hacer intertextualidad nada menos que con Kafka, el escritor alemán. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Vamos. Bueno, señor Kafka se llama. Perdón, de Praga. De Praga. Sí. Señor Kafka, en soledad el miedo sonaba hasta en los techos. Ella leía la historia del escarabajo que no era de oro. Un cosquilleo avanzó por su pierna derecha. No quiso comprobar qué cosa lo producía. Su lectura le provocaba una distonía muscular. Así lo entendió, pero no dejó de leer. La noche total y el frío, furibundo, insistieron con la presencia de un hormigueo en su estómago. Luego, en sus brazos, hasta detenerse en el pecho y endurecerlo como piedra. No volvió a leer. La mutación fue extrema. Ahora camina en 4 patas hacia la alacena. Y hay también, gracias por la lectura, y también un intertexto con Mujica Lainez, ¿no? El escarabajo de oro. Totalmente. Bueno, eso te da la pauta de, o sea, es un género fronterizo, o sea, puede ser de ciencia ficción, policial, fantástico. Y la intertextualidad no implica que vas a nombrar al autor y demás, sino que a elementos de esos escritores vos los armás a tu propia necesidad de sentidos. Muchas gracias, Liliana, que nos hizo un intertexto con Kafka, con Mujica Lainez. ¿Y con qué narración de Kafka? La metamorfosis. Así que bueno, en este encuentro tienen un montón de disparadores de lectura. Muchas gracias. Gracias, Irene, y gracias a todos, muy amables. Feria del Libro de Santiago del Estero y no podían faltar los escritores santiagueños. Y ahora estamos con Belén Cianferoni, que es miembro también de un colectivo que se llama La Garganta Diversa. Hola Belén, gracias por... Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí, gracias. Bueno, contanos a ver de este colectivo. La Garganta Diversa es un colectivo que surgió durante la pandemia. En esos momentos de terror que estábamos solas, sin saber qué hacer, pensamos en todas las amigas que perdimos y para poder recopilar su voz, guardar ese patrimonio inmaterial
que es tan fructífero para la provincia de Santiago del Estero, decidimos hacer un poemario, esta antología, para colorear con ilustraciones de la fauna autóctona santiagueña. Claro, estamos hablando de Monte y Hadas, una antología. Y entonces forman parte de esta antología muchos escritores de diversas edades. También hay una comunidad sirio-libanesa muy fuerte en Santiago del Estero y está reflejado en el libro también. Sí, exactamente. Una de esas personas es Gracia Alawat, que también tiene incluso un programa de televisión aquí. Ella es una migrante siria que vino refugiada a Santiago del Estero y es una de nuestras escritoras favoritas. Y contanos acerca del libro en cuanto a diseño. Hay dibujos. ¿Qué representan estos dibujos? Todas las ilustraciones han sido realizadas por ilustradoras e ilustradores autóctonos también de aquí de Santiago del Estero. El trabajo de diseño y maquetación del libro pertenece a Pablo Jorbat, que es también miembro de La Garganta Diversa. Las ilustraciones son de Shinigami Kasegawa, una ilustradora santiagueña también, que ha decidido, y en comunión con nosotros, retratar nuevas imágenes, nuevas formas de ver a esos personajes que hemos conocido de chicos, como son las hadas, esas criaturas tan mágicas, y pensar que no van a ser conocidas a futuro únicamente con una antropomorfia plenamente perteneciente a lo que es Disney, a lo que es Norteamérica, sino que también propia, para sentirnos orgullosos de nuestros rasgos, de nuestra nariz, de nuestro cuerpo. Eso se ve y lo vamos a ir mostrando también mientras vamos conversando de Montes y Hadas, una publicación de La Garganta Diversa, una publicación que reúne escritores y escritores de todas las edades y nos representa aquí a Santiago del Estero en su literatura. Muchas gracias. Gracias a vos. Estamos con Gabriela Cabezón Cámara, una escritora que de alguna manera revolucionó la literatura argentina porque encontró un lenguaje y una manera de contar las cosas en la que conviven muchas temáticas, pero además un lenguaje muy particular desde la Virgen Cabeza en adelante. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, Ire, muy contenta de estar acá charlando con vos y de estar acá por primera vez. Por primera vez en Santiago del Estero y presentando además por primera vez en el país tu nuevo libro, Las Niñas del Naranjel. Sí, todo eso. Todo eso, bueno, así que muy contentos deben estar aquí en Santiago del Estero porque pronto van a escuchar en esta Feria del Libro esta presentación y nosotros tenemos esta conversación un rato antes. Comencemos por esa ilustración de tapa, que es muy sugerente. Hay verdes, hay ocres, hay naranjas, hay no personajes humanos, sino animales que parecen ver un ocaso. Yo pensé cuando vi la tapa, dije, uy, esto me hace acordar un poco los paisajes de Gauguin, pero no hay personas, ¿no? ¿Por qué no hay personas? ¿Se puede decir algo acerca de esa ausencia y elección de tapa? Yo diría que hay personas, hay dos yaguaretes. Yo les Muy contestaría lindo. eso. Me encantó. La tapa la hizo especialmente para la novela una pintora maravillosa que se llama Inés Isaurralde. Para una novela que tiene que ver con un descubrimiento que habrás hecho en alguna oportunidad, que es el de un personaje histórico que existió, del que hay una autobiografía que algunos dicen que es apócrifa, pero que el personaje evidentemente existió, la monja Alférez. Sí, hay bastantes documentos que permiten asegurar que existió. Fue un personaje nacido mujer a fines del siglo XVI, enviado inmediatamente a un convento. La nobleza de la época era gente tan de mierda que no querían a los hijos. A los 4 años podían mandar a una nena a un convento. 4. Ahí estaba su tía
Y bueno, aguantó ahí hasta que tuvo la edad y la fuerza suficiente para escaparse cuando tenía 15. Y cuando se escapó, se llevó unas monedas, unas piezas de tela, la ropa que tenía puesta, aguja, hilo, y esto no lo dice, pero presumo que tijera, o no sé con qué cortaban el tejido en esa época. Y se pasó, dice, 3 días y 3 noches en un bosque de castaños cercano al convento, y ahí se tejió la ropa de varón, porque quería ver mundo. Y se cortó el pelo y pasó a ser varón, a ponerse distintos nombres a lo largo de su vida, pero de varón. sí, y en esa época el único modo de andar y ver mundo era ser un varón, o hacerlo. Y no es el caso de la monja alférez, que es de armas tomar, y de armas tomar en serio, porque cuando después de un montón de peripecias en Europa, donde ni siquiera la reconocen sus propios familiares cuando la ven, llega también a América, y es muy sanguinaria aquí en América, ¿no? Sí, es muy sanguinario, es un chabón con un abusado sentido del honor, y rápidamente se va por el lado del juego, las cartas. Y bueno, jugando las cartas por plata la gente se insulta. Entonces, no sé, uno le dice puto, el otro le dice gordo, duelo, cuchillo, pum pum, un muerto. Y así escaparse, esconderse en la iglesia. La iglesia era como una embajada en esa época, era un lugar al que no podía entrar el poder ejecutivo, ni siquiera del imperio en el que no se ponía el sol. Entonces se refugia en la iglesia, después se escapa. Bueno, y va teniendo un montón de peripecias. Es parte de la guerra de la Araucanía, ahí tiene un papel destacado, o sea que alto genocida. Y va siguiendo de tumbo en tumbo, zafando de la horca por un pelo, hasta que en algún momento confiesa que es mujer cuando no le queda más remedio. La van a ejecutar, o sea, se escapa de prisiones, hace cosas increíbles, pero cuando la van a ejecutar dice, que es mujer. Le queda esa carta, es la única que le queda en ese momento. La única que le queda. Llaman a 4 comadronas que testifican que es mujer y virgen. Y eso le salva la vida, porque si bien ser mujer y actuar como varón estaba muy mal, de todas maneras era una tendencia a la virtud y al bien, porque virtud y viril tienen la misma raíz, vir en latín, no por casualidad. Lo viril es virtuoso y ella tendía a lo viril, o sea, a la virtud. El himen le salvó la vida. Que haya masacrado a no sé cuánta gente, antes no importaba, pero el himen lo conservaba bien, Antonio. Una jerarquía de pecados interesantes de la época. Lo que resulta curioso es que cuando confiesa quién es, se convierte en alguien famoso y la reciben en la corte española y es el rey el que también salteándose todo la heteronomia, lo formativo de la época, le da cargos y la reconoce, digamos, como esta monja alférez, ¿no? O sea que... Le permite usar su uniforme de soldado y cobrar su pensión, concretamente. O sea, le deja vestirse de hombre y le paga la pensión, que no era algo que solían hacer mucho los reyes de esa época. Y después se va a Roma y el Papa Urbano VI le permite usar su nombre de varón. Bueno, ahora contamos gran parte de esta historia para los que no la conocen y contemos cómo esta historia impacta en vos y termina en las niñas del Naranjel. Bueno, por un montón de motivos me impacta la historia. Primero por lo extraordinario, es una vida extraordinaria, pero no porque tenga nada de épica ni nada maravilloso, solo porque se las arregló para hacer lo que se le dio la gana en un contexto poco favorable para eso. Una amiga mía, que es una académica de la Universidad de Pensilvania, me decía, es como el revés de Sama. Sama es el funcionario colonial obediente que obedece la ley de la colonia siempre, y así está. Y este no obedece nada, hace cualquiera todo el tiempo. Es una cosa desquiciada su vida. Eso me impacta. Después es la época de la conquista y a mí me interesa mucho pensar la conquista porque me parece que no se acabó nunca. Estoy segura de que no se acabó nunca. Y él es parte del fenómeno de la conquista. Me interesa por todo eso, también porque habla de la región empezando a constituirse cuando todavía le quedaba mucho del originario con mucha fuerza. También porque habla de la naturaleza. La selva es un personaje en la novela, tiene tanto peso o más que la mayor parte de los personajes.
Y todo esto de lo que hablamos, de la historia de la monja alférez, está contado en la novela a través de una carta en primera persona que él le escribe a su tía, la priora del convento aquel en el que había estado en la infancia, el que se fugó a los 15 años, acá tiene como 45, o sea, 30 años después. Y él está ahí, en la selva paranaense, en la selva de Misiones, de la que queda un 7%, y es de los bosques mejores conservados del país, pero queda un 7%, y eso llegaba todo hasta Río de Janeiro, era todo un gran macizo, y es uno de los lugares más biodiversos de la Argentina. Está detenido ahí con 2 nenas cuyas vidas salva, pero por los motivos más equivocados, no porque se le conmueve el corazón porque están en riesgo y porque están siendo extremadamente maltratadas, sino siempre hace cosas, es un tarambana, es como un personaje, es una especie de picaresca del horror su vida. Claro, es que la vida real parece como un bandido, o sea, Sama es un funcionario, como decías, ¿no? La novela Sama. Hay mucha historia del funcionario, del conquistador hombre que se arma su propio relato, porque de alguna manera sabe que ese relato alguien lo va a transmitir. Y además espera que le paguen la pensión. Pero él cuando usa sus nombres de hombre, es realmente un personaje muy marginal. Siempre está entre servir a un señor, porque en esa época también había que servir a alguien, o sea, ser paje o ser soldado de alguien o ser el que manejaba las tiendas, porque también manejó tiendas, manejó carretas, etcétera, de otra persona, pero siempre está transgrediendo y termina despedido, yéndose, escapándose, cometiendo, como vos decías, crímenes. O sea, es una historia totalmente outsider. Sí, y bueno, eso está todo en el relato que le hace en la carta a la tía, porque es la primera vez en la vida que se detiene, que tiene que estar quieto por un montón de circunstancias que lo rodean a él. Él está con 2 nenitas como de 3 y 5 años, guaraníes, con una perrita, con 2 monitos y un potrillo de una yegua, en el medio de la selva. Y está quieto. Y entonces empieza a contar todo ese vértigo loco que fue su vida en el medio de la quietud más absoluta y loca para él. Entonces empieza a detener, empieza a escribir eso, empieza a contar su vida y empieza como a ser afectado por la presencia de las nenas. O sea, no es cualquier cosa tener la suerte de tener un niño cerca. O sea, los niños te afectan si tenés el corazón hecho de carne. Y descubre que un poco de carne le quedaba en ese pedazo de corcho que te llevaba en el pecho. Y empiezan ahí a pasar cosas. Y paralelamente está la escena del cuartel del que él se escapó. Y ahí se va armando una tensión que no vamos a arruinar. No la vamos a contar, no vamos a spoilear. Pero creo que a todo esto, las niñas traen una dosis de ternura, de humor. ¿Quiénes son Michi y Mitacuña? Son 2 nenitas guaraníes que, como te contaba hace un rato, él salva por los motivos más equivocados, no por buen corazón. Que tienen una tiene 3 y la otra tiene 5 o 6 años y le preguntan todo. La más chiquitita dice todo el tiempo Barepa, que en guaraní es ¿por qué? Y la otra le va comentando todo, se le ríe de las pavadas que le dice él, se ríe de su visión de mundo y deja muy en evidencia para él y para todo el mundo que es una visión de mundo y que hay otras. Y es algo muy luminoso y con mucho humor, ¿no? Porque ellas se burlan amorosamente de él. Y en general toda la novela tiene como mucha luz, amor y humor, a la vez que tiene cosas del orden del horror como cosas de la conquista. Muchísimas gracias, placer, Gabriela, porque con Gabriela, como hemos visto, se puede hablar de muchas cosas, podríamos estar aquí horas, no solamente con sus libros. Aquí presentamos Las Niñas del Naranjel, sino con toda esta temática de la militancia socioambiental que va a convocarnos cada vez más, estoy segura de ello.
Este fue el último especial de Canalá desde la Feria del Libro de Santiago del Estero. No te pierdas nuestros próximos programas de literatura, sobre libros, entrevistas, porque donde está la cultura, está Canalá.